Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y para los que nos están visitando, estamos en la serie de mensajes Señor y Rey. Y en esta serie de mensajes estamos estudiando la Biblia capítulo por capítulo. Estamos en el libro de Marcos. Estamos estudiando el libro de Marcos. Vamos a estudiar todo el libro de Marcos y cómo se aplica y tratar de traer una aplicación a nuestras vidas para este tiempo. No solamente tratamos de enseñar el marco histórico, un poco no me gusta usar la palabra teología porque a veces se oye arrogante, pero tratar de buscar el significado del por qué está escrito, con qué propósito y cómo se aplica esto a nuestras vidas, o qué podemos sacarle a esto para nuestras vidas. Libro de Marcos capítulo 8, luego de eso vamos a libro de Romanos capítulo 8, luego de eso vamos a Marcos capítulo 9, ¿ok? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, diga conmigo, ok. Ahora lo vamos a decir con un poco más de ánimo, como si no tuviéramos sueño. El único que tiene sueño aquí es el pastor y se levantó para estar aquí, ¿ok? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, gracias. Ahí me despertó, qué bueno. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Somos nosotros. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro de espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, qué maravillosa es tu palabra. Y estamos agradecidos, Señor amado, por dejárnosla, para guiarnos, dirigirnos, animarnos, redarguirnos, quebrantarnos. Padre, gracias. Háblanos en este día. Continúa ministrándonos como ya has comenzado a hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 9, perdón. La semana pasada estuvimos viendo cómo es que en Marcos capítulo 8 el Señor habla y le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Pedro viene y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E inmediatamente Cristo le revela, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Luego de eso, Cristo mismo comienza a anunciar su muerte. Pedro le reconviene, Pedro viene, lo saca aparte, lo regaña, si podemos decir así, y le dice, nada de esto te acontezca. Jesucristo lo reprende, y cuando lo reprende le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, y todo lo demás. Y luego de esto, pero aquí hablábamos la semana pasada que el libro de Marcos 8 representa un cambio en el tono de la historia, ¿ok? Los primeros 8 capítulos, Cristo viene y trata no trata, sino que comienza a enseñar quién es Él, que la gente tenga una revelación de quién es Él.
pero ahora Cristo cambia el tono, o más bien Marcos cambia el tono y comienza a hablar de cómo Cristo comienza a revelar su propósito. Entonces ya usted no va a ver a Jesús tratando de convencer a la gente de que entienda quién es Él, sino que ahora Él comienza hablando de su propósito. Es por eso que una vez que Él le pregunta a ellos, ¿quiénes ustedes dicen que soy yo? Y Pedro tiene esta revelación, Él cambia el tono e inmediatamente comienza a hablar de su muerte. Él comienza a declarar, para esto es que yo he venido. Inclusive usted va a comenzar a ver en los próximos capítulos cómo Él comienza a hablar ahora, para esto yo vine, mi voluntad es hacer la voluntad del Padre, o mi gozo es hacer la voluntad del Padre, y todo esto porque comienza a hablar entonces de su propósito. Pero en esta transición vemos algo impresionante. Esto que nosotros vemos en Marcos capítulo 9, muchas veces lo vemos y decimos, oh mira, sí, y Jesús se transfiguró. O sea, esto es algo, sinceramente, una de las cosas más impresionantes que usted va a encontrar en la Biblia. O sea, nunca podemos leer ningún capítulo de la Biblia, solamente leerlo y decir, oh sí, mira, esto fue. Siempre debemos venir y admirarnos, pero si hay algo que es digno de admiración, es lo que vemos en Marcos capítulo 9, comenzando en el versículo 2, porque el versículo 1 es la continuación del capítulo 8. En el versículo 2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. La palabra transfigurar o transfiguró en griego es metamorfo. De ahí es donde obtenemos la palabra metamorfosis. Y la única manera que yo tengo para explicarle lo que es metamorfosis es lo que todos conocemos como lo que le pasa a la mariposa, de cómo la mariposa pasa por un proceso de metamorfosis, de pasar de un gusano, es la mejor manera que lo puedo explicar, a una mariposa. Eso es lo que se llama el proceso de metamorfosis. La palabra transfiguró es el mismo, en griego es la misma palabra, metamorfosis o metamorfo. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando Él viene y se transfigura delante de ellos? Nosotros siempre decimos que la mariposa siempre estuvo dentro del gusano, ¿cierto? En el monte de la transfiguración, Jesús viene y les revela a ellos quién es Él en realidad. Ya no solamente por la revelación de Pedro, sino para que todos tuvieran evidencia ahora de quién es Él. Inclusive no lo vamos a discutir, pero cuando usted lee la historia, Él le dice a los discípulos eventualmente: no le digan a nadie de esto hasta que yo haya resucitado. Esto es una revelación para ustedes, pero no le digan a nadie de esto hasta que yo haya resucitado. Pero lo que Cristo hizo en el monte de la transfiguración fue revelar quién realmente Él es. Ahora, esto viene después de Pedro tener la revelación, o Dios haberle dado la revelación de quién es Él. Ahora, miren esto por favor. Versículo 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Ok. Cuando nosotros venimos y vemos, Jesús viene, escoge a 3. Para mí, yo siempre le he dicho, estos eran los 3 preferidos de Jesús, para que podamos ver de que sí hay preferidos y sí se vale tener preferido, lo que no se vale es tener preferencia. ¿Ok? Entonces, como yo siempre le he dicho, o sea, el padre que me diga que no tiene hijos preferidos, yo le digo, eso no es cierto, eso no es cierto. Todo padre tenemos hijos preferidos. Usted nunca le revelará a sus hijos quiénes son, y usted siempre le miente a sus hijos y decirle, no, todos son iguales para mí. No le hagan caso al pastor. Hijo, no es cierto. Todos los padres tenemos preferidos. Y está bien, y está bendecida. Nada más tiene uno y dice, no, pues tú eres mi preferido, pero... Sin embargo, Él escoge a estos 3 discípulos y les quiere traer mostrarles algo diferente. Pero lo impresionante aquí es de este momento de intimidad impresionante que Jesús tiene con el Padre.
O sea, esto era un momento de intimidad. O sea, y viene en este momento, o sea, llega Moisés y llega Elías a hablar con él. Esto es impresionante. El monte de la transfiguración nos revela un momento íntimo, que él no quería que todo el mundo disfrutara o participara de este momento, porque era un momento íntimo. O sea, y nosotros tenemos que entender lo importante de los momentos íntimos con Dios. O sea, el tener momentos íntimos con Dios nos prepara para lo que viene. Nos prepara para las dificultades que se aproximan. Este tiempo del monte de la transfiguración estaba preparando a Jesús para su segunda parte o la segunda etapa de su vida. Y hay personas que no aprovechan los momentos íntimos con Dios. Hay personas que no entienden lo importante que es tener intimidad con Dios, porque la intimidad con Dios, Dios la utiliza para llenarnos y para prepararnos para lo que viene. Y lo vamos a ver dentro de un momento, lo vamos a ver, o sea, con más detalle. ¿Por qué? O sea, porque muchas veces nosotros no aprovechamos esos momentos íntimos, o sea, diariamente, o sea, venir y tener tiempos íntimos. Sonia lo dijo, ella no sabía de que yo iba a predicar, pero ella lo dijo, ella decía, o sea, de que nosotros tenemos entrada al trono de la gracia. Y podemos tener intimidad con Dios. Usted ve cada cristiano de que se deprime cuando algo le pasa mal, algo le va mal. O sea, y que vienen y se desaniman, y yo no quiero buscar más de Dios porque no me salió esto. Esto nos revela un cristiano que no tiene intimidad con Dios. No es que no sea cristiano, no es que no ama a Dios, es que no ha aprovechado los momentos íntimos con Dios. Porque los tiempos de intimidad con Dios nos prepara para enfrentar los momentos difíciles. Es más, te lo demuestro. En el bautismo de Jesús, vimos que hubo una intimidad con Dios donde el Padre mismo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego, ¿qué es lo que vemos? En el capítulo 4 de Mateo, inmediatamente luego del bautismo, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser ¿qué? Tentado por Satanás. El momento de intimidad anterior lo preparó para el momento de la prueba luego. Este momento que estamos viendo aquí es un momento que estaba preparando a Jesús para la segunda etapa de su vida. El momento de Getsemaní fue un momento íntimo. Jesús en el Getsemaní fue un tiempo íntimo que lo preparó para la cruz. Nosotros tenemos que volver a la intimidad con Dios. O sea, no podemos venir y depender de que ojalá y el grupo de alabanza cante las canciones que a mí me gustan. O sea, y yo voy a depender de prender el radio para yo venir y sentir la presencia de Dios. O voy a prender la televisión para poder ver ahora una predicación y todo lo demás. O sea, usted no puede depender de eso. Usted tiene que ir a la fuente y tener tiempo de intimidad con la fuente, con Jesús. Porque es lo que te va a preparar para tu futuro. Ahora, si nosotros nos preguntamos, y debiéramos preguntarnos, ¿por qué entre tantas personas, o sea, por qué Dios no envió a Abraham? ¿Por qué Dios no envió yo no sé, o sea, a David a hablar con Jesús? Y escoge enviar a Elías y a Moisés. Y esta es la razón, esto es importante que usted lo entienda para que usted aprenda a defender su fe. La razón por la que le envía a Elías y a Moisés es porque toda la base fundamental de toda la creencia, o sea, y todo lo que componía el sistema de valores de los judíos era a base de la ley y los profetas. O sea, era la ley de Moisés y lo dicho por los profetas. Elías representaba a los profetas y Moisés representaba la ley. Entonces, ¿qué pasa? Es más, cuando usted lee en Romanos 3:21, no lo busque, solamente se lo leo así muy rápido. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él.
La razón que yo entiendo por la que fue o estaba ahí Moisés y Elías era porque Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas, y en Cristo se cumplía la ley y los profetas. O sea, todo lo de la ley y todas las palabras proféticas y todo lo que los profetas hablaron se cumplía en Cristo. Entonces el hecho de ellos estar ahí hablaba acerca, o más bien, o sea, cuando Pedro y Jacobo y Juan ven a Moisés y Elías, ellos entendían toda nuestra base de creencia, todo nuestro sistema religioso, todo nuestro sistema de valores está adorando a Jesús. Porque yo necesito que por favor usted entienda esto, porque la Biblia dice, y ellos hablaban con Jesús. Yo no creo, personalmente yo no creo, porque yo he escuchado personas diciendo, es que Dios vino y envió a Jesús, a Moisés y Elías a animar a Jesús. ¿Animarlo de qué? Si Él es Dios. O sea, ¿de qué era que tenían que animarlo exactamente? Si Él sabía para qué había venido. Si Él sabía, él sabía cuál era su misión. Él sabía cuál era su comisión. Entonces yo no creo sinceramente de que ellos hayan venido a animar a Jesús. No me cabe, o sea, yo no puedo concebir eso. Ahora, si queremos saber entonces de qué hablaban, para esto vamos a tener que ir, deje ahí marcado por favor, a Marcos capítulo 9. Perdón, Lucas capítulo 9. Mire el versículo 30. En el versículo 29, al igual que en Marcos, vimos de que Jesús, sus vestidos resplandecían tanto que ellos quedaron impresionados. Inclusive Mateo nos revela que él era una luz brillante. Moisés, cuando él bajaba del monte, Moisés reflejaba la luz. Pero la traducción griega en Mateo habla de que él producía luz por sí solo. Yo no puedo entrar en eso ahora, la verdad el caso no puedo entrar, pero solamente medite en eso. La ley se cubría y era un resplandor, o reflejaba, o era más bien como la luna que refleja el brillo del sol. Pero cuando describe a Jesús, no lo describe como que está revelando el brillo del sol, sino que está diciendo Él es sol en sí solo. Eso es importante, pero otro día hablaremos de eso. El versículo 30 nos dice, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Partida, griego, significa éxodos. Esa es la palabra para partida, éxodos. Ahora, yo no me imagino esta conversación. O sea, como que Moisés y Elías estaban hablando con él y decirle, no, tú no te preocupes, échale ganas, que tú puedes. O sea, tú eres el Hijo de Dios, dale hacia adelante. Yo no me lo imagino así. Es más, si tuviera suficiente tiempo, pudiéramos hablar acerca de en Éxodo, cuando Moisés viene y le pregunta al Señor y le dice, déjame ver tu rostro. Y el Señor le dice, yo no te puedo dejar ver mi rostro, porque si tú ves mi rostro te tengo que matar. Porque no habrá ningún hombre que vea mi rostro y quede vivo. Y ahora, miles de años después, Moisés tuvo la oportunidad de ver el rostro de Dios en Jesús.
Para que vea cuánto Dios nos ama. Ahora, esta es la manera en que yo me imagino que fue esta conversación. O sea, yo lo que me imagino es Moisés, que trajo la ley, que anhelaba con toda su pasión y con todo su corazón que el pueblo de Israel amara a Dios, se enfocara en Dios, dejaran la idolatría y se mantuvieran enfocados en Dios. Elías, que profetizaba que debíamos volver a adorar al Señor, que debíamos vivir enfocados en Él, ahora están delante del cumplimiento de la ley y los profetas, y lo único que yo puedo imaginar que estaba haciendo Moisés y Elías era adorando a Jesús, porque en Jesús se cumpliría lo que ellos anhelaron toda su vida. Ellos tenían que estar diciendo: wow, por fin se va a cumplir. Por fin vamos a ver a un pueblo adorando sinceramente, genuinamente a nuestro Señor. Ahora, vuelva de nuevo a Marcos, por favor. Cuando los discípulos se dan cuenta de esta escena, dice el versículo 5: entonces Pedro dijo a Jesús: maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Ok. La naturaleza humana siempre nos llevará a tratar de acomodar a Cristo en todo lo que nosotros queremos. O sea, la naturaleza humana, es por eso que usted ve que Pablo todo el tiempo estaba hablando acerca de que tenemos que morir. De que Pablo estaba hablando de que tenemos que dejar el viejo hombre y vivir conforme al nuevo hombre. Dejar la vieja naturaleza y vivir conforme a la nueva criatura. Porque en la naturaleza humana, y más en este tiempo en que estamos viviendo, Cristo no es el todo de nuestras vidas, sino algo que hemos acomodado en nuestras vidas. Cristo es algo que nosotros hemos puesto en nuestra agenda. Y esto es lo que Pedro está tratando de hacer. Una de las cosas que Pedro está tratando de hacer: wow, tengo a Moisés, tengo a Elías, o sea, tengo la ley, tengo a los profetas y tengo al maestro. Así que vamos a encontrar la manera de poderlos adorar a los 3 juntos. Así es que lamentablemente nosotros hoy vivimos el evangelio. Hoy nosotros vivimos el evangelio donde ponemos: es que yo tengo estos pecados en mi vida, pero Dios sabe que estoy bregando con ellos. Es que no todo puede ser iglesia. Uno también tiene que divertirse. Así que yo adoro al mundo, yo adoro a la familia, yo adoro el trabajo, yo adoro el dinero, y por ahí también adoro a Dios. O saco tiempo para Dios. Yo le hago una enramada al mundo, yo le hago una enramada al dinero, yo le hago una enramada al negocio, yo le hago una enramada a la familia, y también le hago una enramada a Dios para que no se sienta mal. Esta, lamentablemente, es la forma en que nosotros queremos vivir el evangelio. Y nos dice entonces, dice que entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Ok. Cuando todavía Pedro estaba hablando, es más, si usted lo lee en Mateo 17, no vayan, márquelo, escríbalo. O sea, escríbalo por algún lado ahí y luego sigue, porque todavía me queda bastante por cubrir. Pero cuando usted lee Mateo,
dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. En otras palabras, desde la nube salió la voz del Padre que dijo: esto no se trata de Elías, esto no se trata de Moisés, esto se trata de Jesús. Esto se trata de oír a Jesús. Ahora mire esto, porque esto es importante. El versículo 6 nos dice que Pedro estaba hablando y no sabía ni lo que decía porque estaban espantados. Pedro conocía que el que viera el rostro de Dios moría sin remedio. Y ahora cuando ellos están al frente de esta revelación y ellos vienen y se notan, porque también nos dice Lucas, nos enseña de que ellos vieron la gloria de Jesús. Cuando ellos ven la gloria de Dios en Jesús, en ese momento ellos lo único que hacen: wow, espérate, nos vamos a morir. Vamos a morir. Y ellos estaban espantados. Mateo nos dice que se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Y lo que la voz le dice es: esto no se trata de eso. Esto no se trata de Pedro, esto no se trata de Moisés. Esto no se trata de Elías. Esto no se trata de tu sistema de valores. Esto no se trata de lo que tú entiendes que es justo. Esto no se trata de la ley. Esto no se trata de los profetas. Esto se trata del cumplimiento de todo esto en Jesús. Mi vida no se trata de mí, se trata de Cristo. Porque esta vida material un día desaparecerá. Ven, yo hablaba con Valerie, con quien ayer en el parque. Yo estaba jugando softball en el parque. Si usted me ve así que estoy medio cansado, es porque sí estoy jugando desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. El Señor me estaba preparando para este mensaje mientras bateaba una bola y corría las bases. La cosa es que yo hablaba con ella y decía: medita en qué es la vida. O sea, la vida es insignificante. Porque si vivimos la vida sin Cristo, no tiene ningún significado el vivir toda esta vida sin Cristo y terminar en el infierno. La vida cobra sentido en el momento en que alineamos la vida con el dador de la vida. Yo estuve en un centro envejeciente. ¿Cómo se dice un sitio de senior living? Sí, no me ayudaste ahí diciéndomelo en inglés. Un lugar donde viven ancianos. Pero no era un centro envejeciente, era como los apartamentos. Anyway, yo estaba en un lugar donde había muchos ancianos. Y ellos estaban teniendo una discusión. Y recuerdo, para hacer la historia corta, recuerdo a estos ancianos diciendo estas palabras. Ellos estaban hablando entre ellos y yo me puse a escuchar. Y ellos vienen y me envolvieron en la conversación. Y viene y me dice: lo más que yo lamento en la vida, decía un anciano, es no haber pasado más tiempo con ella. Porque ahora que esa era su esposa, ella era su esposa por si acaso. Porque ahora que soy anciano, me doy cuenta de todo lo que desperdicié en mi vida por no pasar más tiempo con ella. Otro dijo: lo más que lamento en la vida, otra señora dijo: lo más que lamento en la vida es haber peleado tanto con mi esposo. Escucha, hermana, por favor. Otros decían que lo más que lamentaban en la vida era no haber pasado más tiempo con sus hijos. Yo lo que más lamentaría en la vida es vivir el resto de mi vida sin darle significado a mi vida por medio de Cristo. Cuando ellos ven la gloria de Dios en Jesús, ellos se aterrorizaron. O sea, ellos se llenaron de tanto espanto, de tanto miedo, de que a ellos no les quedó más remedio que postrarse. Esta gloria, escúcheme bien, esta gloria que ellos experimentaron fue la misma gloria que se manifestaba en el lugar santísimo. Fue la misma gloria que ellos vieron
que descendió o que ellos sabían que había descendido sobre el tabernáculo en Éxodo 2:33. Esta era la misma gloria que cuando descendía sobre el monte, el pueblo de Dios, el pueblo judío, venía y ponía parámetros y límites para que la gente no se acercara al monte, porque el que tocaba el monte cuando la gloria de Dios descendía, moría. Ahora mire esto, imagínense esta escena. Ellos conocían que todo aquel que tocara el monte cuando la nube descendía, moría. Ellos están en el monte, ven la gloria de Dios, la nube los cubre y no mueren. Imagínense el espanto tan impresionante que ellos sentían cuando se ven que están en el monte y ven la gloria de Dios y ven la nube que los cubre. ¿Sabe qué pasó? No les quedó más remedio nada más que postrarse, porque decía definitivamente que vamos a morir. Y la única razón por la que no murieron en el monte era porque el Hijo estaba ahí redimiéndolos y haciéndolo justo delante del Padre, que es lo mismo que usted y yo atravesamos cuando venimos a Cristo. Entonces el monte de la transfiguración no es solamente un evento que pasó, sino la revelación que nosotros tenemos de lo que sucede en nuestras vidas cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. Ahora nos dice que el resultado de este evento es que ellos están postrados. Vaya Mateo, ahora sí, vaya por favor conmigo a Mateo 10:7, porque esto es importante. Mateo 17:7. Él se dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, versículo 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Mientras ellos pensaban que ellos morirían, estaban postrados. Y Jesús se acerca a ellos y los toca, los levanta y le dice: no temáis. Ahora, cuando nosotros analizamos nuestra vida, yo no estoy hablando de tu vida pasada, yo estoy hablando de tu vida ayer, hoy. Cuando nosotros analizamos nuestra vida hoy, voy a ponerlo de esta manera. Si Cristo estuviera aquí donde nosotros pudiéramos verlo con nuestros ojos, ninguno de ustedes estuviera sentado en sus sillas. Y yo no estuviera definitivamente aquí parado. Yo estuviera tirado en el suelo, tratando de venir y decir: perdóname por mis pecados, perdóname Señor, perdóname. Porque no es miedo a la muerte, es miedo a morir en mi condición. O sea, si nosotros entendiéramos y nos diéramos cuenta que Dios es real. No, sí, pastor, yo lo sé que Él es real. No. Si nosotros entendiéramos que Dios es real y que Él es santo, y nos analizamos de nuestra condición, nuestra maldad, nuestros pecados, las luchas con las que todavía luchamos, nuestros orgullos, arrogancias o indiferencia, es imposible que nosotros permanezcamos indiferentes ante la presencia de Dios. Por eso es que cuando ellos se analizan, ellos caen postrados con un miedo impresionante,
porque ellos estaban conscientes de su condición presente. Y el amor de Dios se manifiesta en que Cristo se acerca a ellos y dice, número uno, que se acercó, los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Todo fue por medio de Jesús. Si nosotros entendiéramos que en el Edén usted y yo lo teníamos todo: relación con Dios, intimidad con Dios. Dios era el enfoque de nuestras vidas, era el centro de nuestro existir, hasta que el pecado llegó al mundo. Y en el momento del pecado, por medio del pecado, el pecado nos alejó de Dios. No alejó a Dios de nosotros, pero sí nos alejó a nosotros de Dios. Y todo lo que la gente continúa haciendo en este tiempo es buscando cómo llenan este maldito vacío que sienten en sus corazones. Por eso es que predicar el evangelio a nuestras amistades y nuestros compañeros de trabajo y nuestros familiares es tan importante. Yo hablaba esta mañana y decía que yo estaba tan agradecido con Dios porque el equipo de café, de softball de café, una de las cosas que nosotros no lo hacemos porque nos gusta jugar softball, pero la verdad del caso, yo veía borrachos, o sea, gente borracha viene y nos abraza y nos dice, men, ustedes son diferentes. Y yo me pongo a pensar, men, si ellos supieran, o sea, y es una oportunidad para predicarles el evangelio. ¿Por qué? Porque, o sea, todo el mundo está buscando llenar el vacío de sus corazones. Algunos lo hacen con el alcohol, otros lo hacen con el sexo, otros lo hacen buscando una pareja, otros se piensan que tener una esposa o un esposo es lo que va a llenar, o sea, el vacío de sus corazones. Muchas veces complica el vacío de tu corazón, la verdad, pero eso es otro asunto. ¿Sí me entienden? Otros lo hacen con los hijos, otros lo hacen con el dinero, otros lo hacen con el ministerio, otros lo hacen con la fama, otros lo hacen con con la grandeza. Y nada de esto puede llenar este maldito vacío que nosotros sentimos en el corazón. Solamente es lleno por medio de Cristo. Solamente en Cristo es que llenamos este vacío. El club no te lo va a dar, el sexo no te lo va a dar, la pareja no te la va a dar, el novio no te la va a dar, la fama no te la va a dar, el ministerio no te lo va a dar. Nada puede llenar tu vacío. Nada. Y mientras tanto, Cristo se sigue acercando, Cristo sigue tocando, Cristo sigue llamándonos. Nosotros seguimos ignorándolo. No estoy hablando ahora del mundo, estoy hablando de nosotros. Cuando ellos despiertan, cuando ellos vienen y se levantan, se dan cuenta que lo único que tienen delante de ellos es a Jesús. Ese debe ser el resultado de nuestra salvación. Yo no estoy diciendo, cuando yo hablo de esto del negocio y del trabajo y de la familia, yo no estoy diciendo que la familia es mala, ni que el negocio es malo, ni que el trabajo es malo, ni nada por el estilo. Yo no estoy hablando de que nada de eso es malo, todo eso es buenísimo. Pero nada de eso debe ocupar el lugar que solamente le pertenece a Cristo. Nada, absolutamente nada. ¿Qué decía ahí en Mateo para no tenerlo de un lado para otro? Mateo 17:14 es lo mismo que nos habla en Marcos más adelante. Pero ahora en Mateo 17:14 Jesús desciende del monte con los discípulos y dice, el versículo 14, cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. En el versículo, sigamos. Dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Ahora, este padre traía a sus hijos
traía a su hijo, perdón. Y está buscando que los discípulos lo sanaran, porque los discípulos representaban la extensión del maestro. Entonces viene, lo trae a sus discípulos, pero sus discípulos que habían sacado un sinnúmero de demonios anteriormente, o sea, al punto tal que ellos llegaban y se regocijaban y le dicen a Jesús, hasta los demonios se nos sujetaban. Ahora le traen a un endemoniado. Piensen esto, Jesús lo mandó de 2 en 2 y echaban fuera demonios y los demonios se le sujetaban. Aquí quedan 9 de los 12 tratando de bregar con un solo demonio y no pudieron. O sea, cuando los mandó de 2 en 2, no vemos una historia así. Pero ahora los 9 no pudieron reprender a un solo demonio. Ahora, me gusta la actitud del padre, porque el padre viene y le da la queja a Jesús. Le da una queja. Yo lo traje a tus discípulos, no pudieron hacer nada. Porquerías de discípulos que tú tienes. Algo así le tiene que haber dicho. Y le dice, por eso es que yo vengo a ti. Ahora, de alguna manera, porque cuando vemos un endemoniado, venimos y decimos, no, pues, en realidad, usted conoce, yo no creo que los cristianos pueden ser poseídos por demonios. Pueden ser atormentados, pueden ser oprimidos, pero no poseídos por demonios. ¿Ok? Pero la estrategia del diablo no tiene que ser poseernos. Para nosotros entonces venir y saber que nuestra vida, o sea, que no tenemos estabilidad en nuestra vida. Porque si el enemigo logra desestabilizarnos, es suficiente para que nosotros vivamos una vida amargada. La estrategia del enemigo sigue siendo no permitirnos vivir una vida estable. Y cuando digo estable, por favor, salga de la mentira de que es que yo tengo que tener mucho dinero para estar estable. Yo conozco gente, yo he conocido personas, es más, yo le puedo contar testimonio. Yo conocí una persona que vivía en una casa de 3 paredes y con un techo de ¿cómo se dice?, de plástico. Y vivían felices y adoraban a Dios. Y conozco gente aquí que tiene aire acondicionado central en su apartamento, tienen alfombra, tienen cuartos, tienen televisores en todos los cuartos y viven amargados todavía. Yo estoy convencido que el dinero no es lo que me revela cuán próspero y bendecido yo soy. También he conocido gente que tiene mucho dinero y son unos amargados. ¿Está enojado? Un poco fuerte para un domingo, ¿verdad? Yo que traje visita hoy, el pastor, yo no sé qué le pasó. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 20 y 21. Dice, y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. 2 de los versículos más mal interpretados de la Biblia, en mi opinión. Solamente en mi opinión, ¿ok? Solamente en mi opinión. Ahora, mire esto por favor. Hemos enseñado antes que fe no es el yo sé lo que nos han enseñado. Yo sé lo que a mí me enseñaron. Pero cuando usted rebusca verdaderamente lo que significa fe, usted se dará cuenta. Fe no es yo venir y cerrar los ojos y decir, lo voy a recibir, ya lo vi, ahora lo voy a tener. Eso no es fe. I'm sorry for you, pero eso no es fe. Esto es manipulación que se nos ha enseñado. Fe es la convicción de que Dios es la base y el fundamento de todo lo existente y todo lo que creemos. Cuando usted va al lenguaje original, yo no sé griego ni sé hebreo. Yo lo que pasa es que tengo muchos diccionarios de griego y hebreo. O sea, no se crea que soy tan inteligente. Es que yo sé dónde buscar, es todo, ¿ok? Cuando usted busca el significado genuino de fe,
Usted le pregunta a una persona, ¿qué es fe? La convicción de lo que, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ah, ok, yo lo veo, yo lo recibo. Fe es la convicción de que Dios es la base y el fundamento de todo lo existente y todo lo que creemos. Si usted entiende esta definición, usted podrá entender este versículo. Sin esa definición no podemos, porque este es el problema. Entonces decimos, no, espérate, es que para tú recibir esto necesitas mucha fe. Pero Cristo dijo que necesitas poquita fe. Entonces, ¿cuál de las dos es? Entonces lo tratamos de interpretar y lo tratamos de manipular. No, es que o sea, lo que significa que si el granito de mostaza es así de chiquitito, y yo no puedo ver esa montaña moviéndose, entonces yo no tengo nada de fe. Y sin fe es imposible. Entonces, espérate, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo no puedo mover este monte de mi vida, porque es que necesito mucha fe. Y por eso que usted va que la gente le dice, no, pues así te dice el Señor que vas a tener una casa el año que viene, va a tener hijos el año que viene, y qué sé yo para qué, y no los tiene. Y entonces viene y dice, no, es que no tuviste fe. ¿Qué rayo? La fe la tuviste tú me profetizaste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué es lo que nos está explicando aquí? Posiblemente no está hablando de la cantidad de fe. Es más, yo puedo decir que no nos está hablando de la cantidad de fe. Porque si analizamos verdaderamente nuestra fe conforme a eso, a esa definición de fe, entonces ninguno tenemos fe. Por favor, levante la mano a las personas que no tienen problema, para que predique. Yo me siento a escucharlo. Levante la mano a las personas que están esperando algo y todavía no se les ha dado. No la levante, perdón. Los que todo se les ha dado en la vida. ¿Se fija? Entonces tenemos que entender el significado genuino de fe. Fe es la convicción de que Dios es la base y el fundamento de todo lo existente y todo lo que creemos. Lo que significa de que lo que Jesús está explicando aquí no es de que tú tienes que tener esta cantidad de fe o esta cantidad de fe. No se trata de la cantidad o la medida de fe, sino en quién está puesta nuestra fe. De eso es que se trata. No es la cantidad de fe, sino en quién está puesta nuestra fe. Lo que significa de que lo que está hablando de fe es que yo tengo que entender, número uno, y lo vamos a ver al final, el amor impresionante de Dios sobre mi vida, y que si yo estoy pasando por esta situación, la única persona que me puede librar de esta situación es Él. Eso es fe. Entonces nos dice el segundo versículo, para mí más malinterpretado de la Biblia, es que este género no sale sino con oración y ayuno. Y muchas personas dicen, bueno, pues cuando yo vengo endemoniado, yo me voy a orar y ayunar, y entonces vengo y lo reprendo. O sea que el endemoniado se queda endemoniado por ese tiempo. Entonces tampoco nos está hablando de esto. Jesús le está hablando a los discípulos, ¿por qué? Los discípulos no pudieron sacar este demonio porque ahora ellos lo que le está diciendo con esto es de que ahora ellos estaban dependiendo en ellos mismos y no dependiendo en Dios. Lo que nos pasa a muchos de nosotros los cristianos, que llega un momento dado en que vemos que nuestros problemas se acabaron, o sea, y tenemos un problema, y cuando tenemos un problema, ahí vamos corriendo buscando a Dios. Pero no hace nada más que Dios sacarnos del problema, resolver nuestro problema, y comenzamos ahora no a depender de Dios, sino a depender de nosotros mismos. Y Jesús lo que le está demostrando a ellos es que ellos tenían una falta de intimidad con Dios. Lo que aprendemos aquí, escúcheme bien esto, es que una fe pequeña en Jesús es mucho mejor que una fe grande en nosotros mismos.
que un poquito de fe centrada en Jesús es mayor que tener mucha fe en nosotros mismos. Y hoy día nosotros estamos llenos de emociones, de confianza en nosotros mismos. Las iglesias nos fascina venir, o sea, y llenarnos de mensajes de positivismos y dale que tú puedes, dale, creemos en ti. Estos son los 7 principios para tener éxito en la vida. Los 5 principios, las 5 llaves del éxito. Y lo que estamos llevando a la gente es a confiar más en ellos y menos en Jesús. Si usted depende completamente en Jesús, para usted no habrá un imposible. O centras tu fe en un Salvador mediocre como yo. Sí, cuando digo yo no estoy hablando de Richard Martínez, estoy hablando de que usted se apunte usted mismo. Sí. Es como yo, o sea, yo en mi caso yo. O sea, yo soy el salvador mediocre de mí mismo. Porque yo no puedo salvarme a mí mismo. Es más, póngase a pensar, la mayoría de los líos en los que usted está metido, usted mismo se metió. Si tú te metiste ahí, ¿cómo rayos te vas a salir tú mismo de ahí? Y entonces entramos en la actitud arrogante de no, pues yo puedo, yo me metí, yo salgo. No puedes. Vas a pasar 30 años de tu vida tratando de salir, no vas a salir. O pones tu fe en un salvador mediocre como uno mismo, o pones tu fe en un salvador maravilloso como Jesús. Y aquí es donde vemos que la oración es indispensable. Que la oración produce en nosotros intimidad con Dios. Nos dirige a enfocarnos en Dios. Nos lleva a depender de Dios y no en nosotros. La falta de oración revela cuánta fe tenemos en nosotros mismos y qué tan poca fe tenemos en Dios. Intimidad con Dios es indispensable. Es más, les voy a contar algo que me ha estado pasando en estas últimas 2 semanas. Usted casi no me ha visto en la iglesia en casi 2 semanas. Yo estuve aquí el domingo pasado, pero toda esta semana yo estuve en mi casa deprimido. Yo pasé por un estado de depresión impresionante. Nunca en mi vida, nunca. O sea, yo he pasado por momentos tristes, pero yo no sabía lo que era. Es más, yo no sabía lo que era la depresión. Yo tuve que ir al médico y decir, mira, yo no sé qué pasa conmigo. Parece que me está dando andropausia o algo así, porque... Y el médico me dice, bueno, tú eres pastor y los pastores tienen muchas cargas y muchas luchas y muchos. Yo le digo, sí, mano, pero yo soy un negro alegre. O sea, yo la verdad del caso, o sea, yo soy un negro alegre. Y yo con esta depresión, o sea, que yo no la aguantaba, me dolían los huesos, o sea, un dolor desde aquí hasta acá abajo. Yo sé, me estoy poniendo viejo, pero no es para tanto, ¿sí me entiendes? O sea, y la cosa es de que encima de eso, a mí se me olvidan mucho las cosas, pero como esta semana, jamás. O sea, yo podía estar hablando con usted y de repente decir, ¿qué es que estábamos hablando? Así de grave, o sea, y yo estaba preocupado. O sea, la depresión que le estoy hablando no es que nadie me quiere, no era ese tipo de depresión. O sea, yo no podía ser yo mismo. Entonces, usted sabe cuando alguien se ríe y usted sabe que es fake, que se está riendo así, y yo, sí. Y la gente notaba como que... La cosa es de que voy al médico y el médico me dice, mira, tienes una deficiencia de calcio severa. Y yo digo, ¿deficiencia de calcio? ¿Sabes toda la carne que yo como? No se nota como alguien como yo pueda tener deficiencia de calcio. O sea, yo tomo leche, yo tomo vitaminas, yo tomo de todo. O sea, yo como lo que tengo que comer, lo que no tengo que comer, todo. Y viene y me dice, algo está pasando con tu cuerpo que no está recibiendo el calcio. Y eso, el primer síntoma y el síntoma más severo es dolor, calambre. No era dolor en los huesos, perdón, calambres, te da calambres, sí te da dolor en los huesos y te da depresión. Pues yo ayer me fui a jugar softball, ya yo descubrí mi solución. O sea, porque yo la pasé lo más bien ayer, no hubo depresión.
Yo tengo que jugar más softball, mi amor, ¿viste? La cosa es de que yo me puse a pensar y decía, mientras estaba preparando este mensaje, yo decía, wow, algo tan insignificante, o déjame no usar la palabra insignificante, algo tan sencillo como el calcio, o sea, me llevó a todo mi cuerpo, mi estado emocional, mi estado físico, a entrar en crisis. Por favor, yo voy a ir a ver al médico el martes. No comience a ofrecerme pastillas, ¿ok? Cuando salga de aquí. Yo voy a ir al médico el martes. Sí, porque yo sé que ustedes me aman tanto que cada vez que yo digo esto, pastor, mire que yo tengo un remedio. Tranquilo, tranquilo. No lo estoy diciendo por eso. Sí, sí. La cosa es de que me puse a pensar de que algo tan sencillo como el calcio llevó a mi estado físico y mi estado emocional a caer en un shock o a no poder funcionar tan efectivamente como debiera funcionar. Del mismo modo, algo tan sencillo como la oración y la intimidad con Dios, que nosotros muchas veces la vemos insignificante, nos lleva a nosotros no poder funcionar efectivamente en el reino. La intimidad con Dios es indispensable. Tú no puedes seguir pasando el resto de tus días sin orar, sin buscar a Dios, sin tener intimidad con Dios, para luego verte en una crisis y decir, Señor, socórreme ahora. Vamos a terminar. Vuelva a Marcos, por favor, conmigo. Usted sabe cómo yo sé que Dios es sobrenatural impresionantemente, o sea, me lo demuestra todo el tiempo. La semana pasada yo me prediqué y hoy mismo estoy aquí, o sea, predicando, y yo digo, wow, Dios es fiel. Dios es maravilloso porque he podido venir y llevar este mensaje sin que se me olvide. Y yo venía con el miedo, sinceramente yo venía con el miedo de que eventualmente algo se me iba a olvidar. Digo, a lo mejor se me olvida ahora que lo estoy mencionando. Algo se me iba a olvidar, no me iba a acordar de qué estaba hablando. Sin embargo, o sea, pero sinceramente, o sea, fue algo bien interesante porque a mí se me olvidan las cosas, o más bien muchas veces, que la verdad del caso, yo tengo memoria selectiva. Cuando no me quiero acordar de algo no me acuerdo. Mi esposa me lo recuerda todo el tiempo. Ella me dice, papi, ¿qué posición ustedes llegaron en el último torneo? Y yo, tercero. Ok. Y a veces dice, papi, ¿quiénes son los jugadores de los Knicks? Y yo, pues este. Y viene y dice, ¿y cómo tú no puedes acordarte de lo que yo te pedí que hicieras por mí? Y yo, mi amor, porque tenemos que venir al mes de la familia. A lo que quiero llegar es de que los discípulos ya estaban viviendo una vida normal. Todo estaba bien, no tenían necesidad de nada. Todo estaba normal. Y en el proceso, o sea, tenían que haber menguado en su intimidad con Dios para que Jesús viniera y le dijera, no pudieron sacar a este demonio, no porque este demonio fuera especial, no era especial. O sea, este no era el endemoniado gadareno. Ustedes no pudieron sacar a este demonio porque ustedes han dejado la oración y el ayuno. Ustedes han dejado la intimidad. Ustedes ya no están viviendo en autoridad. Eso es básicamente lo que estás diciendo. Entonces, nos enseña de que ahora que ellos estaban metidos en este lío, terminan confundidos porque no pudieron hacer retroceder al diablo de la vida de este niño. Y si tú eres un padre, un esposo, una esposa, un hijo, un abuelo, un sobrino, un tío, quien quiera que sea, un ser humano, tú no puedes seguir dependiendo de ti mismo y de la manipulación y de las lágrimas y de estar tratando de convencer a la gente, sino que tú tendrás que depender de la intimidad con Dios por medio de la oración. Porque no estoy diciendo que en el momento del problema Dios no nos va a librar. Él nos libra en su misericordia. Pero ¿cuántas lágrimas tendrás que derramar para que suceda?
Ni tampoco estoy diciendo que el hecho de tener una vida de oración y una vida de intimidad, porque no solamente es que te vayas a tu casa a orar. Estoy hablando de intimidad con la palabra. Estoy hablando de servir al Señor, sacar tiempo para expandir el reino. Estoy hablando de orar. Estoy hablando de participar también de las actividades eclesiásticas que son para tu beneficio. Estoy hablando de discipularte. Estoy hablando de ser efectivo para Dios. Intimidad con Dios no solamente revela o solamente habla acerca de la oración. Habla de estar envuelto en todo lo que tú eres en tiempo con Dios. Entonces, nosotros no podemos seguir viviendo nuestras vidas de esta manera. Por eso ahora cuando viene el Padre y Jesús, y se lo voy a resumir, vaya a Marcos 9 de nuevo. O no, vamos a leerlo, vengan todos por favor. Mira el versículo 20. Dice, y se lo trajeron a Jesús. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. Cuando el demonio se dio cuenta que su tiempo había llegado, se trató de manifestar con mayor intensidad. No te amedrentes, padres, madres, esposos, esposas, quien quiera que seas. Cuando tú tomas una decisión de entrar en intimidad con Dios y ves que los problemas se ponen peores. No te amedrentes, no te asustes. El enemigo está intensificando su ataque porque sabe que su derrota está cercana. Y Cristo le dice al Padre, para resumir, Él le dice, por favor, ayúdanos. Si puedes hacer algo, hazlo. Y Cristo le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el Padre le dice en el versículo 24, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó. La palabra clamó es indispensable ahí. Clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. En otras palabras le dijo, yo creo, pero no creo. Yo quiero creer, pero no tengo fuerzas para creer. Yo creo en ti, pero no creo que tú vayas a hacer algo por mí. Pero sí creo que si alguien puede hacer algo, eres tú. El mero hecho del Padre venir hasta Jesús revelaba de que Él estaba depositando su fe en Él. Muchos de los mejores momentos de adoración que nosotros atravesamos en nuestra vida son en esos momentos que estamos pasando situaciones tan difíciles, situaciones tan duras, tan trágicas, que no nos queda más remedio sino que rendirnos a Él. Mientras más intimidad con Dios, vamos a ponértelo de esta manera, ¿para qué? Nosotros terminamos imitando lo que admiramos. ¿Sí entendió eso, verdad? Nosotros terminamos imitando aquello que admiramos. Nuestros hijos buscan imitarnos a nosotros porque nos admiran. Y cuando no nos admiran para nosotros, y esto es para el mes de la familia, y no lo voy a predicar, y yo no voy a predicar de esto. Yo no voy a predicar. Pero mientras nuestros hijos no nos admiran a nosotros, terminan admirando el mundo, imitando el mundo. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué los nenes están así? Debiéramos preguntarnos si nosotros somos el ejemplo que queremos que ellos sigan. Lo que significa que mientras más admiremos a Jesús,
más querremos ser como Él. Mientras más intimidad tengamos con Cristo, más seremos como Cristo. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Entonces la intimidad con Dios no es una opción para nosotros, sino que yo tengo que ser más como Él para que ellos quieran ser más como yo y eventualmente más como Él. Intimidad con Dios. Y lo he dicho antes y lo digo ahora. Tú entrarás en intimidad con Dios. Quien quiera que seas, no importa quién seas, tú vas a entrar en intimidad con Dios. Ahora por convicción o más tarde por calamidad. Hay personas que no aman a Dios, no tienen intimidad con Dios. Pero en el momento más trágico de su vida, lo primero que dice: Dios mío, ayúdame. Y entran en intimidad con Dios. Entonces tú entrarás en intimidad con Dios por convicción o por calamidad, pero toda lengua tendrá que confesar que Jesús es el Señor, quien quiera que sea. Hay gente que ha entrado en intimidad con Dios en el infierno, porque desde el infierno se acuerdan que tuvieron la oportunidad de amar a Dios, de servir a Dios y de entregarle su vida a Dios. O sea, en algún momento dado tendrás que entrar en intimidad con Dios. O entras en intimidad con Dios por convicción o por calamidad. Pero Jesús le enseñó a sus discípulos. No pudieron resolver este asunto porque dependieron de ustedes mismos y dejaron de depender de Dios. Vimos 3 grupos aquí de los que hablamos. Vimos los 3 discípulos en el monte de la transfiguración, que no les quedó más remedio nada más que entrar en intimidad con Dios. O entraban en intimidad o morían. Y entraron en intimidad con Dios, en tal intimidad con Dios, que no podían negar la existencia de Dios. No podían negar que Jesús es Dios. Y entraron en una intimidad profunda por convicción. Por convicción. El segundo grupo que vimos fue el resto de los 9 discípulos, que después de haber visto muchas cosas, muchos milagros, ya se habían acostumbrado tanto a lo común y corriente. Ya veían todos los milagros y todo como algo común y corriente. Y esto es lo que hablábamos la semana pasada, que muchos de nosotros llegamos al punto de que ya esto se nos hace normal. Y ya venimos a la iglesia por costumbre. Hoy es domingo, hay que ir a la iglesia. Pero no oran, no se discipulan, no sirven a Dios, no leen la Biblia, no tienen ningún tiempo devocional. Y luego cuando ahora vienen y enfrentan situaciones, no saben cómo reaccionar. Dependieron de ellos mismos. Estás dependiendo de ti mismo. Y te estás llevando a toda tu familia enredada contigo. Y el tercer grupo que vimos, o la tercera persona que vimos, fue el padre del lunático, que lo único que pudo decir fue: pues yo no tengo la fe necesaria, pero tengo fe en que tú lo puedes hacer. Y entró en intimidad con Dios por calamidad. Tuvo que ver a su hijo en una condición terrible para ahora correr a Jesús. Pero Jesús no lo rechazó, lo recibió y lo ayudó, lo sanó, lo liberó, le contestó. ¿Cuál de esos 3 grupos eres tú? Gracias, Rey. ¿Cuál de esos 3 grupos? Porque la verdad del caso, Jesús
Él anhela que tú entres en una intimidad con Él. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y comienza a analizar. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu intimidad? ¿Qué tipo de relación tienes con Dios? ¿Estás en la convicción de que si estás aquí es gracias a Él? ¿O estás esperando? Si estás dependiendo de ti mismo, sé sincero con Dios. Sé honesto con Dios y dile: ¿sabes qué, Señor? Perdóname. He dependido tanto de mí mismo. He confiado en mí mismo. Pero no más. Y si tú estás aquí en este día y tú no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día de entrar en intimidad con Dios. Entrégale toda tu vida a Él. Así que si estás aquí en este día y quieres ver ese cambio en tu vida, ahí donde estás, haz esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida. Te necesito. Yo anhelo esta intimidad. Yo quiero venir a ti por convicción y no esperar a la calamidad. En el nombre de Jesús. Y ahí con tus ojos cerrados, si tú estás aquí, hiciste esta oración conmigo, ahí donde está, levanta tu mano. Levántala alto, no tengas temor. Levanta tu mano alto y deja que hoy en este día Dios te dé una oportunidad de una vida nueva. Ok. Habla con Dios, iglesia. Habla con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.